alegres, con manteles largos, porque hoy vamos a tener una ceremonia bautismal y nos da mucho gusto, estamos contentos. En Romanos 6, capítulo 6, versículo 4 dice: pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una nueva vida. Vivir una nueva vida, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. El bautismo es la primera de dos ordenanzas que el Señor le dio a la iglesia. Iglesia que apenas en sus inicios, pues, fue encomendada por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él la establece y Él mismo edificará su iglesia. Entonces, es la primera regla inaugural de nuestra fe, el bautismo. Tengamos eso muy en mente. Es un mandato. Son solamente dos, el bautismo y la cena del Señor, ¿verdad? Entonces esa es la primera regla inaugural de nuestra fe. Es la norma inicial como congregación recibimos del Señor para ser llevada a cabo por todos y cada uno de los creyentes. Todos, sin excepción. La segunda encomienda con la que Jesús instruyó directamente a la iglesia es la cena del Señor o la Santa Comunión. Muchos la conocen de distintos nombres, pero esa es para en memoria de Él, ¿verdad? De su muerte. Y esto, pues, por cierto, todo esto fue presentado a los discípulos antes de que ellos recibieran la gran comisión que aparece allá en Mateo 28, 16 al 20. Y fue el encargo que nuestro Señor nos dejó, ¿verdad? Que deberá de ser honrado por toda la iglesia, que ha sido fundamentada en la roca. Esto es en la palabra de Dios, en Cristo mismo, ¿verdad? Él es la roca. Por lo cual nosotros mismos entendemos que ese es el propósito primordial de la iglesia. ¿Cuál? De ir por todo el mundo, ¿verdad? Proclamando el evangelio, las buenas nuevas, para que todo aquel que en Él cree, que cree en nuestro Señor Jesucristo, sea bautizado. Esa es la encomienda. Y no en balde el lema, por los que no saben, el lema de esta casa de oración Ventura County es el de alcanzar al perdido, aquellos que no creen, discipular al cristiano y enviar al discípulo. Y es una cadena, ¿verdad? Esa es la manera que el Señor ha decidido que sea. Entonces, lo más importante para la iglesia de Cristo son las almas perdidas, aquellos que no le conocen. Es el ver que la gente se arrepienta de su maldad, volverse de su pecado, ¿verdad? Que ya no practiquen el pecado como lo hacen y que obedezcan, es decir, que guarden todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Eso no se debe de pasar por alto, ¿verdad? Por eso es que usted y yo estamos aquí hoy. De otra manera, a nosotros haber creído, pues el Señor nos hubiera arrebatado, nos hubiera llevado con Él. Pero nosotros, al haber recibido la salvación que es por gracia, ¿verdad? Es un favor de Dios, no lo podemos comprar. Pues nos habríamos ido con Él, pero en cambio, Él nos deja aquí. Nos dejó aquí. En Mateo 28, 18 dice: toda autoridad, dijo el Señor, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy vamos a hacer. Juan el Bautista aplicaba el bautismo ya de tiempo. Ya en el tiempo neotestamentario, ¿verdad? En el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo en el que el Señor Jesús ya pisaba la tierra. Bautismo que Jesús mismo adoptó. Pero Él lo hizo completo, ¿verdad? Porque Él es el Señor. Entonces, un bautismo que requiere de arrepentimiento por los pecados. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo es aquel de quien Juan el Bautista dijo allá en Mateo 3:11: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar. En otras versiones dice: no soy digno de desatar el calzado del Señor, ¿verdad? Sus sandalias. Esto era un siervo, el más vil siervo, el que desataba el calzado y lavaba los pies. Dice: no soy digno ni de eso. Dice, es más poderoso que yo, refiriéndose a Jesús. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Ese bautismo, mis amados, es el que vale, el que cuenta.
Es el que cuando ustedes creen, ustedes automáticamente son perdonados de sus pecados, son justificados y son una nueva criatura en el Espíritu. Este bautismo es importante porque es un mandato, pero es un ritual que representa el bautismo que ya ocurrió en sus corazones. Entonces, ese es el bautismo, el del Espíritu, ¿verdad? El de fuego que te catapulta a vivir una eternidad con Cristo. El del corazón, ¿verdad? Cada persona que se bautiza en agua necesita entender cabalmente que Jesucristo murió y resucitó por él o por ella para darles una vida nueva. ¿Ustedes creen eso? Qué bueno, mis amados, esa es la verdad. Ustedes que están a punto de bautizarse deben de tener una clara convicción del paso de fe, porque es un paso de fe y de obediencia que están por efectuar. Un poquito del origen del bautismo, ¿verdad? Allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 14, nos habla del origen bíblico del bautismo que procede ahí en el Antiguo Testamento, y ahí encontramos su base teológica. En el Antiguo Testamento, para los que no saben o desconocen, sigue estando vigente para nosotros los cristianos. Tomamos toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, en el capítulo 14 se nos muestra un acontecimiento que todos conocen, en el que el pueblo de Israel salía de Egipto. ¿Recuerdan eso? Ellos habían estado 400 años en cautiverio, pero ya aún antes de dicha esclavitud, de que ellos hubieran estado ahí, Dios había hecho una promesa a Abraham, diciéndole que él habría de tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y tan cuantiosa como la arena del mar. Aun cuando él no podía tener descendencia en lo físico, ¿verdad? Porque su esposa Sara era estéril. Pero Dios es poderoso. Así, después de haber Dios prácticamente destruido a Egipto, por medio de las 10 plagas que les envió, provocó el que el faraón dejara ir a su pueblo finalmente hacia el desierto para que le rindieran culto al Señor. Esto, por supuesto, que era con el fin de confirmar el poderío del Dios verdadero sobre los dioses de Egipto, ya que cada una de las 10 plagas había sido dirigida a cada uno de esos dioses, y Dios los avergonzó a todos, ¿verdad? Y esto, así es que muchos del pueblo de Israel, acuérdense, eran idólatras, porque al entrar a Egipto se mezclaron y empezaron a adorar dioses paganos, y Dios les quería demostrar que esos dioses no son nada en comparación del Dios verdadero. Así que Dios les demostró que esos dioses nada son, y que Él ahora les daría una nueva vida, una vida nueva, una vida de libertad. Ese era el propósito de Dios para su pueblo, liberarlos con el fin de llevarlos a una tierra prometida, a una tierra de la cual fluía leche y miel, a prosperidad, abundancia, bondades de Dios, bendiciones. Y esto es exactamente lo mismo que Jesús hace con nosotros hoy, ¿verdad? Este es exactamente lo mismo que Él hace. Egipto representa el mundo, ¿verdad? En donde cada uno de nosotros vivíamos aprisionados, ¿verdad? Encarcelados por el faraón, que en esta instancia representa a Satanás. La Biblia nos dice ahí en Efesios muy claro que Él es el príncipe de este mundo. Él dice que todos están siendo gobernados por el espíritu de perdición. Son los hijos de perdición por el espíritu de este mundo, por Satanás. Él es el que opera en cada uno de ellos y que operaba en cada uno de nosotros antes de creer. Ahora somos gobernados por Dios y Cristo es nuestro Rey y su Espíritu Santo es quien nos mueve. Él es ahora el que ahora opera en nosotros, no el espíritu de este mundo. Así que Él nos dio libertad. Dios libertó a su pueblo por mano de Moisés, quien a su vez es un antitipo de Cristo, un Salvador terrenal, ¿sí? La figura misma del Salvador que habría de liberarnos ahora en el Espíritu, que es Cristo. Eso es lo que Moisés representa. Pero Jesús es mucho más que Moisés, como nos lo demuestra la carta a los Hebreos, ¿verdad? Porque Él es el verdadero, Él es el que ya todo lo demás era sombra de lo que había de venir. Ahora tenemos al verdadero, al que vino
nos rescató, murió una sola vez y para siempre. Se dio en sacrificio al Padre y ahora somos libres, somos salvos por causa de nuestro Señor, de su sacrificio. Entonces, cuando usted está por bautizarse, creyó, Dios puso su espíritu poderoso en usted. Allá en Romanos 5:5 dice que su espíritu fue derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su espíritu. Ahora muchos dicen, bueno, ¿y ahora por qué sigo batallando? ¿Por qué es esto? ¿Por qué va a ser una lucha constante? Pero a diferencia de los que muchos creen, no es una religión que usted debe de vivir. El que vive por religión o vive una religión es que en realidad no ha creído. Usted vive esa relación. Y como un Padre amoroso, Dios le va a tratar y todos los días le va a enseñar y el Espíritu Santo le va a decir, hoy ya quiero que dejes de hacer esto, ahora haz esto otro. Y es una vida, pero va a haber una vida de cambios. Eso es la regeneración continua. Cada día el Espíritu Santo nos va a ir regenerando por medio de la palabra de Dios. Pero lo importante es lo que usted ha hecho, creer y ahora dando ese paso de obediencia. Así que usted comenzó a hacer del creer en Cristo. Usted ha comenzado a veces a menor escala, a veces a gran escala, a ser testigo de una gran cantidad de maravillas que Dios mismo ha comenzado a hacer en su vida, en la vida de nosotros. La primera de la cual viene inmediatamente después de la salvación, tal como sucedió al pueblo hebreo, que al ser liberados vieron el mar rojo abrirse ante sus ojos. Allá en Éxodo 14, 1 al 10, usted lo puede leer cuando tenga tiempo. Nunca olvide que aun cuando Dios es el que hace en usted esa obra sobrenatural, es obra de Dios. Es una obra sobrenatural y milagrosa. Él es el que tiene el poder. La palabra opera en usted, el Espíritu opera. Y ese mismo Espíritu que opera en usted, opera con tal poder, con ese poder para que usted sea una nueva criatura en Cristo Jesús, que sea una nueva criatura en Dios. Es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y lo resucitó. Es el poder, el mismo poder que operó para que se crearan todas las cosas. Es el poder de Dios. Y Él lleva a cabo, aun cuando Él lleva a cabo esta obra sobrenatural y milagrosa de la redención, es usted quien creyó en Él, porque Dios le da esa oportunidad. Creyó en Él y en su amado Hijo. En otras palabras, Dios hace su parte para que la persona haga también la suya. Por eso es que la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, ¿sí se fija? Creer, entonces es bautizado. Dios hace su parte al darle la palabra, que Él despierta su fe. Fe para salvación. La fe viene por el oír, dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una versión sencilla dice, así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Al usted pues abrazar esa fe y fe en Jesucristo, usted es salvo, usted es salva. Efesios 2:8, una versión sencilla dice, pues por la bondad, porque Él quiso, por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. O sea, por medio del creer, del confiar en Él. Dice, no es algo que ustedes mismos hayan conseguido, es imposible, sino que la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo. Está para todos. Por eso no importa si tiene dinero, si es poderoso, si no lo es, si es así, si es así, no importa. La salvación está al alcance de todo, pero todo el que cree. Pero ahora a usted le toca demostrar si en verdad fue rescatado de Egipto. Y esto en el ser bautizado como un acto de mera obediencia. Ese es el primer paso que muchos a veces desconocen. Y yo entiendo porque hay muchas doctrinas que hacen creer que usted tiene que ser una persona completamente renovada, santa, que usted ya no puede usted tener esto, no puede hacer otro. Se tienen que componer, tienen que arreglar sus vidas. De eso se trata la regeneración.
De eso se trata la enseñanza continua que viene después de haber creído y ser bautizado. Entonces les enseñarán todas las cosas que el Señor ha dicho. Pero muchos no, es que no soy digno de bautizarme. Cuando el bautismo simplemente, lo único que se necesita es el creer. El creer. Ser bautizado es ese acto mismo de obediencia. Y es el primer paso, porque si usted ha creído, entonces debe de hacer una evidencia de ello. Y la primera evidencia visible que se muestra al mundo es precisamente a través de su bautismo. Cruzar ese mar rojo, ¿verdad? Al usted ser bautizado, usted está cruzando ese mar rojo. ¿Por qué? Porque el cruzar el mar rojo, lo vemos ahorita así, pero ya nos viéramos en ese tiempo cuando se abren esas paredes de océano. El temor y el temblor que debió de haberse apoderado de aquellos hebreos, que ya no sabían si era mejor esperar al ejército que venía atrás o pasar ahí y ser ahogados. Pero ahí está la fe y la confianza en el poder de Dios. Dice en este capítulo 14 de Éxodo que el mar, que el pueblo de Israel comenzó su larga travesía en pos del desierto. Pero que al llegar a la orilla del mar rojo, ellos se detuvieron por cuanto ya no pudieron avanzar. Sin embargo, el problema no era eso, sino que el ejército egipcio venía, el ejército más poderoso en ese tiempo venía apenas detrás de ellos, para destruirlos, para matarlos. Y así es el enemigo. Cuando Dios empieza a mover a ti en tu corazón ese deseo de creer en el Señor, de realmente obedecerle, el enemigo se viene contra ti con todo, porque detesta a Dios y te detesta a ti. Él no quiere que tú te salves, Él quiere destruirte y a tu familia y a todo lo que tú tienes. Entonces, apenas vieron el mar, vieron las dificultades, vieron al ejército. Es ahí cuando el pueblo israelita comienza a murmurar en contra de Moisés, diciendo cosas como: mejor nos hubieras dejado en Egipto, en lugar de venir a morir aquí. Está en el versículo 11, capítulo 14. Muchas veces ya empezando en el cristianismo decimos: no, pues mejor cuando no me iba tan mal, porque hay pruebas. Y aquí puede surgir la pregunta: ¿verdad creyeron? Porque no cabe duda de que ellos habían sido testigos de las maravillas de Dios. Ya habían sido testigos. Y esto simplemente a través de las 10 plagas mismas que Dios hizo a favor de ellos. El simple hecho de ellos de salir de Egipto era ya un milagro por sí mismo, porque no podía esto ser así. Jamás hubiera podido. Era imposible que el faraón los dejara libres nomás porque se les antojaba. Ahí se vio la mano de Dios. Por mano poderosa cantamos, ¿verdad? Él nos rescató. Y aquí viene la pregunta: ¿usted realmente ha creído? Porque si aquellos que vieron el poder de Dios y dijeron creer en ese Dios que se autonombró, pues yo soy el que soy, porque no hay nadie más mayor que Él. Entonces, ¿por qué no confiaron en Él? Así es todo el que dice creer en Jesús y de repente las pruebas le aquejan, ¿verdad? Como dice en la parábola del sembrador, están esos que dicen que creen y luego vienen los problemas, viene el sol y los seca, ¿verdad? No tienen profunda raíz, y vienen aquellos que son ahogados por los abrojos. Y solamente uno hay donde cae en tierra buena, que cree realmente. Y a pesar de todas las cosas da fruto. Entonces se quiere volver al mundo porque las pruebas le aquejan. ¿Qué es lo primero que hace eso? Querer volver al mundo tal como aquellos quisieron volverse a Egipto. Se les olvidó todo lo que habían sufrido. Debemos entender que el bautismo es en sí una extensión de nuestra fe. Y por fe es que creemos. Y si creemos, sufriremos en esperanza contra esperanza. Jesús mismo dijo: en el mundo tendrán aflicciones. No digo que no íbamos a sufrir. Dice, pero no se preocupen, dice, crean en mí, dice, yo he vencido al mundo. Así de sencillo. Y nos promete estar con nosotros. Cualquiera de los que en verdad creen en Jesús pueden pasar
al frente y dar un testimonio de alguna maravilla que Dios ha hecho en sus vidas. Créanme, yo puedo hacerlo. Pero en el caso del pueblo de Israel, ellos aún vivían, escuche bien, en su vida pasada. Ahora, no me malentienda, habrá cosas que Dios te va a ir tratando. Pero ya no podemos vivir una vida completamente en pecado. No es el hecho de que no vamos a caer o a pecar. El apóstol Juan decía, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. Pero dice, ya no fabrica el pecado, así dice el griego. O sea, antes fabricábamos, todo era pecado, me levanto para pecar, hago esto y hasta planeo lo que voy a hacer y me voy a hacer esto y voy a hacer. Pero ahora ya no vivimos así, ya no fabricamos el pecado. Pero podemos aún caer. Pero nos duele y esa es la nueva vida. Que ahora nos duele lo que a Dios le duele, nos afecta lo que a Dios le afecta. Pero como vivimos en este cuerpo que aún es haciendo de pecado, aún está expuesto, dice que tenemos una concupiscencia, nuestras bajas pasiones que nos jalan. Esa es la lucha. Pero ahora podemos decir que no. Antes no podíamos. Ahora somos libres en Cristo. Las cadenas se han roto del pecado. Y bueno, los que aún viven como aquellos vivían en el pasado, pues aún anhelaban el pescado, ¿verdad? De Egipto, las cebollas, dice, los pepinos, los puerros, ¿verdad? Los ajos, todas esas cosas. No se acordaban de los latigazos, no se acordaban de las jornadas duras que tenían, de todo lo malo. Así es a veces. No nos acordamos cuando por poco perdemos nuestra familia o si la perdimos. O cómo realmente éramos el payaso de Satanás. O como no nos acordamos de los momentos buenos. De aquellas ollas de carnes, decían por ahí. De modo que su corazón no estaba seguro. Estaban añorando el antiguo estilo de vida. Y digo antiguo porque a muchos no les quedó otra que salir de Egipto, solo por ser judíos. Pero alguien dijo por ahí, podemos sacar al hombre de Egipto, ¿verdad? Pero a veces a Egipto de su corazón no lo podemos sacar. Podemos sacar a una persona del mundo, pero a veces el mundo de su corazón no lo puede sacar. Y para eso simplemente necesitamos a Dios. Tú no puedes, yo no puedo hacerlo solo. Esto es la nueva vida en Cristo. Entonces, a decir verdad, aún en su corazón albergaban esos dioses y vivían para esos dioses egipcios. Muchos incluso aún confiaban que ellos, o sea, esos dioses falsos y no Dios, serían los que les liberarían de cualquier mal. Eso salió a luz en Éxodo 32:4, cuando Aarón hizo al pueblo un becerro de fundición. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba en la montaña y se había tardado y estaba hablando con Dios, recibiendo los mandamientos? Y Aarón, viéndose obligado, pero no es excusa, les hizo un becerro de fundición de oro. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjese qué terrible. Porque volviendo al capítulo 14, solo mediten en las palabras de esta gente. Y yo le menciono el versículo 12, dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Reclamándole a Moisés, diciendo, déjanos servir a los egipcios. Y esto es mentira, porque ellos añoraban y gritaban y clamaban a Dios que los rescatara. Pero ahora nosotros decían, ¿para qué nos llevas? Déjanos aquí a ser esclavos, a ser azotados, golpeados, maltratados. Porque mejor, dicen ellos, mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El problema era que para todo lo malo culpaban a Dios, pero lo bueno, en cambio, lo atribuían a los dioses falsos que en sus corazones adoraban en lo oculto. Y esto ustedes lean el libro de Oseas y les explica esto claramente. Así es el corazón del hombre perverso. Por eso la nueva naturaleza nos da entrada a esa nueva dimensión, a una nueva vida realmente en el espíritu, viendo cosas maravillosas que no han sido puestas en el corazón del hombre, ni siquiera han visto. Es el tiempo cuando tú crees, cuando empiezas a ver esas maravillas del reino de Dios. El reino de Dios ha sido abierto para ti que crees. Y no te cansarás de ver maravillas y Dios de hacerlas. Por ello, aunque ellos no entendían, Dios quería provocar un cambio de corazón. Tenía que venir pues un bautismo como el que vino a los que creemos, un cambio de corazón.
y de un estilo de vida nueva. El versículo 13 dice que Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto nunca más los volverán a ver. Fíjense, Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Fíjense nomás. O sea, Moisés tenía fe, pero dice que diles que marchen. Pero el mar está ahí. ¿Cómo? Entonces analicemos lo siguiente. ¿Mostró Dios sus maravillas a esta gente? Sí. En otras palabras, Él puso su parte. El ser humano debe de poner también su parte, la parte que le corresponde. Y a esto se le llama fe. El confiar y el saber que Dios está con usted y que realmente es poderoso para hacer todo. Por eso, como usted ya creyó, Dios hizo su parte y su milagro. Ahora usted se bautiza haciendo la parte que le corresponde. Ergo, como dice ahí, di a los hijos de Israel que marchen, que avancen. Ya creyeron, vieron que yo los saqué, yo los liberé, yo les di la salvación. Ahora avancen en obediencia. Y esto no solo demanda obediencia al mandato de Dios, sino que alude en gran manera a ser todos de un mismo espíritu. Somos un cuerpo ahora, mis amados. Por eso la congregación, por eso la cobertura que Dios da, las bendiciones, el orar unos por otros, la protección que hay en ellos, muchos no saben. Somos un rebaño. El que sale del rebaño, el lobo se lo traga. Nuestro pastor es Jesús y Él nos dirige. Entonces, todos en un mismo espíritu, ordenados en el cuerpo de Cristo como lo haría un ejército. Además, que vayan hacia adelante, ordena, que nunca para dar marcha atrás. El pueblo pues tenía que marchar. ¿En qué dirección? En dirección del mar. Haz de cuenta que a ti te dicen: marcha en dirección de tus problemas, de lo que está enfrente de ti, de esa muralla. Oye, pero ¿cómo lo va a hacer? En dirección del mar, hacia un aparente callejón sin salida. Pues allí, mis amados, ahí es en donde nuestra fe se hace manifiesta. Ahí es donde vas. La fe es eso. Entendamos. No el saber que, estoy segurísimo que Dios me va a salvar, que Dios va a abrir. No. Pues si Dios me dice que es algo imposible lo que me pide, Dios me dice, pero si Él me dice, por algo. Yo confío en Él, pues yo le doy para adelante. Así creyó Abraham. ¿Se acuerdan? Él dijo, pero si Él dijo que Isaac que mi descendencia iba a venir por Isaac, y ahora me dice que se lo entregue en sacrificio, que lo mate a mi hijo. ¿Cómo? Pero él por fe, porque dice que él sabía en su corazón que Dios era capaz aún de resucitar a su hijo de entre los muertos, y en verdad así lo hizo al entregarse, decir, no lo mates, no lo sacrifiques, porque ya he visto que tienes fe. Muchas veces, hermanos, Dios nos va a probar, y el simple hecho de que usted crea, Dios no le va a dejar pasar por esa prueba. ¿No? Ya vi que tú sí vas a creer, que tú realmente crees, te voy a bendecir, voy a hacer eso que tú me pides. Es necesario, mis amados. Ahí es donde la fe se hace manifiesta, no donde todo nos va bien. Ese no es ser cristiano. Puede ser que muchos, los que me escuchan, aún están dudando, ¿verdad? Algunos quizás piensan bautizarse. Yo sé que los que están aquí no, porque he hablado, ¿verdad?, con ustedes. Pero algunos han sido presionados en otros lugares y los presionan y quizás por el cónyuge, ¿verdad?, el esposo, la esposa, bautízate, porque si no, o por sus padres, o por cualquier otra persona. Y quizás digan, pues yo mejor me regreso, porque no lo están haciendo de convicción propia. Tiene que venir de Dios. Pero si realmente usted creyó, necesita saber que Dios, y no el cónyuge, ni sus padres, ni ninguna otra persona, es quien le dice, adelante, hazlo. Porque Él es quien le brinda la salvación, nadie más. Jesucristo es quien le ha salvado. Y es que aquí es donde mejor se aprecia que el bautismo en sí mismo es abrumador. ¿A qué me refiero? O sea, en verdad causa incomodidad, hermanos. Muchos no entienden, muchos de los que están aquí, es fácil bautizarse. No crean. ¿Por qué? Porque para esto es realmente creer, porque muchos se pueden avergonzar.
Y aún recibir del Dios, imagínense los tiempos de Jesús cuando eran perseguidos y perdían todo por eso. Pero muchas veces tú puede venir a ti eso de que, ¿y qué va a decir la gente y todo? Pero cuando uno cree realmente, entonces va a empezar a ver la bendición de Dios. Por eso es obediencia. Porque en el mundo, al menos no eras persuadido a vivir una vida recta, ni mucho menos santa. No, al contrario, te celebran todo. Uy, aquel tiene tantas mujeres. No, ese es, ¿cómo quisiera ser como? Aquel, ese aguanta mucho al bebé. Uy, aquella mujer es, mira, a todas las golpea. Todos le celebran lo malo. No es difícil vivir así, porque ya lo traemos. Desde pequeños, desde niños, ya traemos la maldad. Nos enseñan a hacer el bien, a no decir malas palabras, no hagas esto, no golpes a tu hermano, no hagas lo otro y eso. Porque el mal ya lo traemos. Eso es fácil, hermanos. Pero el decir, ¿sabes qué? Yo creo en Dios, que Él va a hacer la obra en mí. No es por uno. Tú no te preocupes de cómo vas a dejar aquello. Dios, si tú realmente crees en Él, Él va a hacer la obra en ti. Tú simplemente tienes que ser maleable como el oro, que se pasa por el fuego y se le da forma. Dios te va a dar forma a ti y te va a purificar. Pero al contemplar al Hijo de Dios y a su obra redentora se activa tu fe. Se activa. Ver lo que Él en obediencia hizo por pecadores, por violadores, por borrachos, por todo, por la inmundicia que somos nosotros, y Él por amor muere. Porque siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Qué tremendo. Eso te debe de dar fe, decir, en verdad yo creo que Dios es poderoso y va a hacerlo con mi vida. Y Dios, por medio de Jesucristo, hace como dijo a Moisés. Y tú, Moisés, ¿verdad? Alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel, los hijos de Israel en medio del mar, en seco. Esto es imposible. No solamente quita el agua, sino que en seco. Y esto representa la obra redentora y salvadora de Jesucristo, mis amados. Porque así sucede cuando usted cree. Comienza a caminar por fe. En pocas palabras, aunque no veo a Dios, yo sé que Él está allí y sé que me responderá y no me abandonará nunca. Lo mismo es cuando usted dice, yo recibí a Cristo en mi corazón. Entiéndase, yo deseo esa nueva vida porque me he arrepentido de mis pecados. No quiere decir que no voy a ser tentado, que no voy a ser impulsado a hacer aquello que... Pero ya no es lo mismo. Algo te va a alertar, y si haces algo, ahora te vas a sentir mal. Antes no. Eso es, mis amados, el nacer de nuevo. No es que ahora eres perfecto y que ya hasta te van a poner en un altar. No. Por eso muchos no se acercan a la iglesia, porque son abrumados con tienes que dejar esto, tienes que dejar... No. Así como a Leví, que era un publicano, era de lo peor, uno de los discípulos de Jesús, y Jesús les dijo, ven, sígueme. No le dijo, mira, deja de ser publicano porque es lo peor, eres un traidor a la patria. Dice que estando allí en el banco, ¿verdad?, recibiendo los impuestos y todo el dinero, era trance, era todo. Dice que dejándolo todo, dejó todo, se paró y siguió a Jesús. Simplemente dejó todo. Pero no dijo, no, espérame, Señor, déjame, me arreglo mi vida. Y entonces, ¿cómo vas a arreglar tu vida? ¿Cómo? ¿Ustedes creen que yo nunca iba a arreglar mi vida? Porque yo no soy el que la arreglo, es Dios. Y este paso que ustedes dan es el principio. En obediencia, y Dios empieza a obrar por su fe, por la fe de ustedes. Marcha hacia adelante. Escuche bien, Dios no le trajo hasta aquí con engaños ni a la fuerza. Es por eso que los que están por bautizarse tomaron esa decisión de marchar por su propia voluntad. Y a mí me da mucho gusto, porque todos vinieron solitos. Nadie los obligó y dijeron, ¿qué necesito para bautizarme? Pues como le dijo Felipe al eunuco, ¿crees que Jesús es el? ¿Crees que Él murió por ti? Sí, pues es todo. Es todo. Creyendo de verdad en Jesús. Lo impresionante aquí es lo que dice la Biblia, es que la Biblia dice que el pueblo de Israel pasó por medio del mar en seco. Es decir, dos grandes paredes se levantaron a los lados, ¿verdad?, del mar, lo más poderoso que hay, el agua.
Y al atravesar y al llegar a la otra orilla, también escuche bien, simboliza después de haber sido bautizado, el salir del agua, dan ese paso, como lo van a hacer aquí, hacia esa nueva vida. Ya dan ese paso hacia esa nueva vida en Cristo. Para ir en pos de esa tierra prometida, en obediencia a Dios. Y se maravillaron de lo que Dios estaba haciendo. Y esta escritura de Éxodo 14 es pues la primera alusión de lo que la Biblia hace acerca del bautismo. Pero vean esas 15 partes que tenemos ya grabadas, ¿verdad? Para que entiendan toda su plenitud. Y para corroborar eso, en 1 Corintios 10 dice, 10:1, porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo a los Corintios, que ignoren que nuestros padres, hablando de todos, ¿verdad? Los hebreos, dice, de todos aquellos que fueron bautizados, dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora nosotros somos bautizados en Cristo. Pero aquello era algo que apuntaba hacia todo eso que ahora nosotros somos privilegiados de tener. Porque aquello era esperanza, como David. Ustedes saben que David creyó esperando al Mesías. Él ya sabía. Aun cuando estaba la ley, él vivía por fe. Era algo tremendo. Él ya sabía porque él tenía el Espíritu Santo de Dios. Porque antes solamente se le daba a los reyes, los profetas, los sacerdotes. Ahora se le da a todo el que cree. ¡Qué maravilla! Dígase. Pero David, él sabía, él creyó en el que vendría. Nosotros creemos en el que vino, pero es el mismo. Qué tremendo. Y David lo vio en fe. Usted también. Por eso dijo Jesús, dice, porque me ves, Tomás, crees. Dice, bienaventurados aquellos que no me vieron ni creyeron. Y eso somos nosotros, porque eso es fe. El mundo le dirá que eso es un cuento de hadas. Pero el que empieza a vivir en Cristo empieza a ver los milagros que ellos no ven, porque no pueden ver el reino de Dios. Y así salieron de Egipto, caminaron hacia el mar, y al marchar al frente, cruzaron el mar rojo en seco, y en ese acto el pueblo de Israel fue bautizado, dejando hacia atrás las cosas que muchos de ellos aún anhelaban. Pero todavía pasaron por otra purificación cuando destruyó a la gran parte. ¿Se acuerdan cuando pecaron? Idolatraron. Porque aún tenían Egipto en su corazón. Pero el que realmente pasó, cruzó, dejó atrás aquellas cosas pasadas. Pero al arribar a la orilla, Dios había implantado en ellos una nueva visión. Eso es lo que hacen ustedes. Si continúa leyendo, se dará cuenta de la victoria que alcanzaron aquellos que cruzando fueron bautizados, al grado de que cantaron alabanzas a Dios gozosos. Recordemos que Jesús ordena, vayan por el mundo, proclamen el evangelio a todos. Empieza por tu casa, obviamente. Prediquen la verdad salvadora. Esto está en Mateo 28:20, en Marcos 16:16 también añade, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero escuche, el que creyere, tiene que subrayar eso. Si alguien es bautizado solamente porque no es salvo. Muchos dicen, no, es que tienes que bautizar, vas a ser salvo. Escuche, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El creer es la esencia, eso es lo principal. Pero ahí lo dice, si no me cree usted a mí, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya ni siquiera menciona el bautismo, porque si te bautizas no importa, no crees, será condenado. El bautismo es una representación de lo que ya ha acontecido en tu corazón, de los que están por bautizarse, del hecho de que eres una nueva criatura. En pocas palabras, si en verdad usted no cree, el bautismo no le sirve para nada. Pues no cree, ¿sí? Si usted cree de repente y se está cayendo el avión y nunca se bautizó, ¿usted cree que el Señor lo rescata? Pues claro, usted ya creyó, pero no se bautizó. Pues creíste. Pero eso sí, eso no es excusa para no bautizarte, porque es un mandato. Si tú has creído, entonces te tienes que bautizar. No es algo de que pues, no se necesita. No, es un mandato de Jesús. Así como la cena del Señor. Son nomás dos mandatos. Dos ordenanzas.
que tenemos los cristianos. Si ya eres una nueva criatura, si en verdad creíste y eres bautizado, eso es una nueva vida. Entonces sí, los que creen y son bautizados, dice el versículo 20 de esa gran comisión, enséñenles. ¿Se fijan? Ahí es donde empieza. Enséñenles a que guarden, o sea, obedezcan todas las cosas que les he mandado. Está hablando Jesús. Y agrega, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Tú no tienes que luchar solo contra ese pecado, contra eso, ese vicio, esas cosas, lo que a ti te aqueja, contra esos problemas. Entonces, además la gran comisión nos es dada en detalle cuando vemos los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateos, que nos amplían todo y nos da detalles. Dice Lucas 24:47, que se predicase, o sea, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Tenemos que hacerlo. Esto, por cierto, armoniza con lo que Juan el Amado, después de que Jesús los hubo enviado, escribió allá en el capítulo 20, versículo 23 del Evangelio de su autoría, y dice, a quienes remitan los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Es decir, a quienes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. ¿Qué significa esto? Porque a veces se toma mal, que te tienes que confesar ante alguien. No. Lo que está diciendo Jesús es prácticamente lo siguiente: cuando ustedes, mis discípulos, cumplan con mi mandato de predicar las nuevas, de predicar el nombre de Cristo, de llevar, decir, Él es el Salvador del mundo, necesitas creer en Él, arrepentirte. ¿Sí? Quiero que si alguno, quien quiera que sea, hombre, mujer, esclavo, libre, lo que sea, al escuchar ese evangelio de la cruz, cree que yo soy el Cristo, entiendas, el Mesías, el Salvador del mundo, el Redentor, entonces sus pecados de esa persona les serán perdonados. Obvio, si no cree, no les son perdonados. Eso es lo que esa escritura significa. 1 Juan 5:1 dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías, es nacido de Dios. Así es fácil, es salvo. Refiriéndose que con el simple hecho de creer ha nacido en el Espíritu. Dios le ha hecho una nueva criatura para su honra y su gloria. Entonces, bautícenle. Así fácil. Pero en su defecto, todo aquel que después de escuchar las buenas nuevas de salvación, la palabra de Dios, no cree, sino que encima de eso endurece su corazón, sus pecados permanecerán en él o en ella y seguirán condenación. No es que es condenado, acuérdense, ya está condenado. Todos conocen lo que dice Juan 3:16 en adelante, pero del 18 es claro. Pero yo se lo digo de una versión sencilla: el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el único Hijo de Dios. Así fácil. Los que no creen, dice, ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, o sea Jesús, prefirieron la oscuridad que la luz. No necesitas hacer nada para ser condenado, eso es lo que dice. Entonces, yo quiero ir concluyendo. El apóstol Pablo nos recuerda de la importancia y de la esencia misma del llamado que nuestro Señor nos hizo. Y todo en base a la unidad. Pero entiendan, eso es lo que es una iglesia. Una iglesia donde hay murmuraciones, donde hay chismes, todo, de lavadero y todo, y se va a dar de todo. No puede haber esa unidad. Tenemos que andar en el Espíritu, donde todo tiene que hacerse a la manera de Jesús. El que está unido es fuerte. La iglesia madura realmente anda en el Señor. Nos dice la palabra en Efesios 4:1, dice, yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, les ruego que anden, o sea, estilo de vida, caminen, como es digno de su vocación, de su llamado, dice, con el que fueron llamados. Y luego les dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es una verdadera iglesia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Saben ustedes qué quiere decir aquí solícitos? Viene de la raíz del vocablo griego espodazo, y entre otras cosas dice ser diligente, apresurarse, estar ansiosos, tener ese celo genuino de las cosas de Dios, de obedecer a Dios. ¿Para qué? Para guardar, dice, o sea, para preservar.
Todo el que se está bautizando tiene una misión. Jesús nos dijo, ustedes, allá en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra, refiriéndose a que somos la sal en este mundo. Y en el mundo antiguo no había sistemas de refrigeración. La sal era usada en para muchas otras cosas, pero sobre todo para preservar, para evitar la descomposición, la corrupción de la carne, del pescado. Aparte de sazonar y dar sabor. Eso es lo que un cristiano es, fíjese. Para detener esa corrupción del pecado y para dar sabor, para sazonar este mundo a la manera de Jesús. Preservar, cuidar la unidad en el espíritu, en el vínculo, en la unión de la paz. Dios pide a sus hijos que seamos todos, dice el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Entonces hoy se adhiere, mis amados, los que me escuchan y me ven, a la iglesia. Formalmente se agregan nuestros hermanos que están por bautizarse, que están por ser bautizados. Y es el bautismo, la palabra es sumergido completamente. Completamente. Y son bautizados en Cristo, como lo fuimos nosotros. Y lo que Pablo dice en esta escritura de Efesios 4 es que él mismo, quien aún sufría cárceles, prisiones por Cristo, por servir al Señor, nos ruega que vivamos como deben de vivir quienes como nosotros somos, junto a los que están por ser bautizados, hemos sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Por ello es necesario que seamos humildes, amables y pacientes y brindarnos apoyos por amor los unos a los otros. Desde hoy tenemos la obligación de orar por nuestros hermanos, de seguirlos, de amarles, de enseñarles, así como nosotros somos enseñados. ¿Sí sabía eso? Porque solo hay una iglesia, solo hay un espíritu y un Dios que nos llamó a una sola esperanza de salvación. Por lo cual nos dice en el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Termino diciéndoles que Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Es cuando la iglesia es la iglesia. Entiéndase lo que la iglesia debe de ser en verdad, una familia en la fe, unida. Es solo entonces cuando su mensaje, por su testimonio fundamental, sea uno verdadero, uno sustentado por el amor, hermanos, que habita entre los hermanos. Todo lo contrario, una iglesia que está en desunión, la cual jamás podrá transmitir el amor de Dios a los perdidos, jamás. Por eso cada uno de nosotros hemos sido llamados a expresar de manera constante y genuina el amor y el respeto hacia todas las personas en la iglesia, pero sobre todo a Dios, a su Hijo amado y a su Santo Espíritu. Y lo hacemos hoy mismo en obediencia. Yo y mis hermanos líderes, los consiervos, al practicar el mandato, bautizándolos a ustedes y a ustedes al llevar a cabo esta ordenanza de bautizarse. Cierro con esta escritura sencilla, de una versión sencilla, Romanos 6, 4 y 11, y póngala en su corazón. Dice, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo. Aquí les habla claramente lo que simboliza el bautismo. Sepultados con Cristo. Y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él, pues Cristo, al morir, murió de una vez y para siempre respecto al pecado. Pero al vivir, vive para Dios. Así también, y se los digo, ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre poderoso y bendito, te damos honra y te damos gloria. Señor,
Yo me gozo con mis nuevos hermanos. Y yo te pido, Señor, que tú les bendigas, que tú, Señor, multipliques la grey, que tu Santo Espíritu, Señor, opere en aquellos que aún no creen, para que también den ese paso de obediencia y sean bautizados, cumpliendo con esa ordenanza que nuestro Señor Jesucristo dio a su iglesia. Te damos gracias, Señor. Bendice la vida de estos que están por ser bautizados y llénalos, Señor, poderosamente de tu presencia. Que sean llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y que sean día tras día edificados, santificados por tu palabra, que es lo que nos limpia y nos hace cada día más a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Eso te lo pido en su nombre, oh Padre Celestial que estás en el trono. Te doy gloria y te doy honra, y al Cordero que está a tu diestra sea el imperio, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Vamos a dar paso a la ceremonia.